Hola profesora, compañeros de la Universidad Latinoamericana. En esta materia, Ciclo Vital de Vida del Desarrollo Humano, con nuestra profesora Rosa María Nadia Rodríguez, mi proyecto final se trata del tema de separar o no a los gemelos o múltiples en el aula escolar. ¿Cuáles son los alcances en el desarrollo para los niños en términos cognitivos y sociales? ¿Qué efectos tiene el contexto escolar diferenciado en el desarrollo de la personalidad de los hermanos? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para la institución educativa, los profesores y los padres? ¿Qué ajustes o decisiones se tendrán que tomar en el caso de hermanos múltiples, trillizos, cuatrillizos, etcétera? Considerando las diferentes culturas entre México y otros países, ¿qué ventajas y desventajas presenta cada una de las opciones? ¿Separar o no separar a los gemelos o múltiples? ¿Los hermanos gemelos o mellizos deben cursar los grados escolares juntos, en el mismo grupo o separados? Abraham Jacob y Mónica Berenice Vera Domínguez son hermanos gemelos y nos cuentan que en los 90, cuando entraron a la escuela, nos platican que siguen la tradición en México de estar juntos en el aula, por lo que les pregunto, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿De qué forma beneficia o afecta estar juntos o separados en el aula en el proceso de aprendizaje? Abraham nos dice, no nos separaron durante el jardín de niños y los primeros años de primaria, sino hasta el cuarto año, ya que éramos muy dependientes el uno del otro y la maestra y director sugirieron a mis papás que debían separarnos para que pudieran ser más independientes el uno del otro. Para todos lados queríamos estar juntos y eso no está padre, dice Abraham, y no nos afectó en el aprendizaje. Por el contrario, nos enfocamos más en nosotros mismos en lugar de estar pendientes del otro, si entendió o cómo ayudarlo, ya que en la vida cotidiana salíamos juntos de fiesta y hacíamos muchas cosas juntos. En mi opinión, no me gusta generalizar, pero creo que la dependencia no es buena en ningún ser humano, entonces no veo mala separación en el aula, pero sí debe ser supervisada cada caso en particular, más que nada por la motivación que pueda tener cada gemelo o cómo le puede afectar a cada uno la separación. En nuestro caso estoy seguro de que fue lo mejor. Así como Abraham y Mónica, muchos gemelos o múltiples son separados en las aulas por sugerencia o decisión de los maestros y directores escolares en el jardín de niños y primarias, sin considerar la opinión de los padres o estudiar cada caso en particular. Pero, ¿qué es mejor para los hermanos mellizos, gemelos y múltiples? Hoy en día hay muy poca investigación sobre el aprendizaje, las implicaciones académicas y emocionales o cómo beneficia o perjudica que los gemelos mellizos y múltiples sean separados en las aulas, por lo que no hay bases científicas que aseguren si es benéfico o perjudicial separarlos en el aula. Por lo que a la hora de decidir, los padres o maestros no tienen la suficiente información. Sigmund Freud nos dice, en su teoría psicoanalítica, que la personalidad se forma a partir de los conflictos infantiles que son inconscientes y regidos por los impulsos libidinal y agresivos y las demandas del entorno familiar, escolar, social, etc. Siguiendo esta teoría, el inicio de la etapa escolar, que abarca entre la etapa anal de los 2 a los 3, de la fálica de los 3 a los 5, hasta el periodo de la latencia y la organización genital, por lo que cualquier alteración, como separar a los gemelos en estas etapas, puede afectar su desarrollo al presentar síntomas de angustia y abandono de su hermano gemelo. Así como Freud, John W. Bowlby, con su teoría del desarrollo evolutivo del apego, dice, se entiende por apego el vínculo afectivo que establece el niño con una o varias personas del sistema familiar. Bowlby, citado por López et al. 2001, páginas 151 y 152, y hace referencia no solo al apego que existe de forma natural a la madre, sino a todo su sistema familiar y con referencia a los gemelos mellizos y múltiples que tendrán este vínculo. Quizá entre ellos es más fuerte debido a que inicia dentro del útero mucho antes de conocer a la madre. Entendamos que este apego en los gemelos los hace sentir seguros y al comenzar la escuela y no tener a la madre cerca como el puerto seguro, entonces los gemelos se proveen de seguridad con este apego. Quizá más adelante, entre los 9 y los 11 años, como menciona Abraham, cuando la identidad de los gemelos está más definida y el sistema explorativo y afiliativo, Bowlby, citado por López et al. 2001, página 153, les afecte de manera positiva, cambiarlos a diferentes aulas o les afecte menos. La tradición de que los hermanos gemelos fueran a la misma aula empezó a cambiar hace algunos años en España, que sigue vigente hasta hoy, aunque la Comunidad de Madrid
ha aprobado una normativa pionera en este país que pide a los centros educativos lo contrario, juntarlos. En los últimos años han surgido diferentes asociaciones y grupos de padres de familia que defienden que los hijos de partos múltiples vayan en el mismo salón de clases, alegando que separarlos les afecta en su desarrollo cognitivo, emocional y social. En otros países, como en México, no existe alguna norma o iniciativa que apoye si separar a los gemelos, mellizos y múltiples sea benéfico en su desarrollo y recae en los maestros y directores escolares la decisión de hacerlo muchas veces sin que los padres opinen. Flora Meraz Cruz, profesora titulada de la Escuela Normal Superior con 34 años de experiencia como maestra en la primaria Benito Juárez, turno matutino CCT 15 Pro 542S, en el municipio de Tepetlaostoc, Estado de México, comenta que no hay ninguna norma o regulación interna en el sistema educativo que indique la separación de los gemelos o cómo abordar el tema. Nos cuenta que ha habido casos donde el Consejo Técnico decidió separar a ciertos gemelos del aula, ya que uno de ellos era abusivo con el otro o que el otro que era más noble e introvertido. En otros casos donde separaron a los gemelos de aula y presentaron problemas en el aprendizaje, por lo que tuvieron que juntarlos de nuevo. Por otro lado, Anabel Andrade Ayala, directora de Jardín de Niños, corregidora de Querétaro, CCT 15JNO 566L, en San Vicente Tepetlaostoc, Estado de México, y delegada sindical, nos dice al respecto que efectivamente no hay normatividad respecto de cómo manejar a los gemelos, mellizos y múltiples en las aulas, ya que por tradición estudian juntos. Se ha tenido que tomar cartas en el asunto en muchas ocasiones y lo que ha observado su equipo de trabajo es que en el caso de los gemelos ubican un perfil que ellos le llaman activo y pasivo, donde el hermano activo muchas veces ayuda al hermano pasivo en lo que se le dificulta. Y como al inicio del ciclo escolar se hace una evaluación diagnóstica en general a los pequeños para saber qué estilo de aprendizaje aplicar, ya que es individual, desde allí van observando cuándo es necesario separarlos y convocan a los padres para que ellos decidan. Aunque en países como Australia, Reino Unido y Canadá se han hecho estudios acerca de separar o no a los gemelos en el aula, en uno de los más recientes de 2018 y publicado en la revista Developmental Psychology, él y el resto de los investigadores analizaron cómo influye en el salón de clases separar a los gemelos, mellizos o múltiples de 7 a 16 años, y los resultados no muestran casi ningún efecto ni negativo ni positivo en su rendimiento y capacidad cognitiva y la motivación de estos. En conclusión, tanto en México como en muchos otros países no se le ha dado importancia al tema de si separar o no a los gemelos o múltiples en el aula, por lo que falta mucho para que tanto la comunidad de padres de familia, los docentes y legisladores aterricen una iniciativa de ley en el sistema educativo que aborde el tema con bases científicas, que regule a quien le corresponde asesorar y tomar las decisiones, cómo realizarlo desde un enfoque integral y psicológico, ya que cada caso es diferente. Sí le corresponde a las instituciones o a la comunidad de padres de familia, como en el caso de Madrid o en España. Muchas gracias.